Bueno, entonces, continuando con nuestra formación, hoy vamos a continuar con el ejercicio del taller 3.1, que hace referencia a elaborar un alimento balanceado para pollitos de un día hasta el día 7. Esta es la continuación de ese ejercicio y en consecuencia yo les voy a compartir lo que se tiene desarrollado hasta el momento en este taller. Tengo aquí, estoy buscando la carpeta. Y la estuve trabajando hasta hace un ratico. Sí la tenía acá, me ha estado la carpeta mirando y yo ahí con todo ese poco de... Bueno, entonces, lo que el anterior video del taller 3.1 tiene planteado ya es lo siguiente. Requerimientos nutricionales de los pollitos de 1 a 7 días hasta sus respectivos minerales. Profe, qué pena, otra vez está bajito en audio. Está bajito el audio. No sé si soy yo o también los demás compañeros. A ver, cuente muchachos, si es todo el grupo que está con bajo nivel de audio o estamos bien. No, pues yo lo escucho bien, profe. Yo también, Profe, pues profe, lo se lo escucho escucha bien, bien. pero se lo escucha muy despacito. Ya. Entonces los que tienen audio bajito pueden salir un momentico, se retiran así como hice yo y vuelven, ingresan, porque a veces es ese ajuste en los equipos. Yo los espero a ver. Bueno, aquí vamos a colocar esta lupa.
Entonces, espere que aquí estoy. Quería hacer una cosa, pero no me deja esto. Solo le vamos a dar zoom de acá nomás. Para hacerles un recorderis, tengo aquí los requerimientos nutricionales de los pollitos de 1 a 7 días. Ahí tengo ya consultada la proteína, tengo consultada los aminoácidos esenciales, lisina, metionina, triptófano, treonina, arginina, valina, leucina, histidina, fenilalanina, mastirosina, energía, el ácido linoleico, los respectivos minerales, calcio, fósforo, sodio, cloro y potasio. Esos requerimientos usualmente los encontramos en las tablas del NRC, vienen en porcentaje y ya automáticamente nosotros los colocamos en forma numérica. Ese fue el primer paso y que ustedes deberían completar. El segundo paso que también estaba para completar es el cuadro de datos de materias primas. Yo dejé consultada la proteína y la lisina del la primera materia prima y ya a ustedes les tocaba hacer el resto de consulta. Más sin embargo, vamos a continuar con, con esta cuadro de datos. Entonces, ya ahí, ya por cuestiones de otro ejercicio, el mismo taller que se está haciendo en otro nivel, que ya me compartieron sus adelantos, tenemos que ellos ya llenaron lo que hace referencia a los aportes nutricionales de harina de pescado en todas sus componentes. Ahí tengo la proteína de la harina de pescado, la lisina, la metionina, etcétera, etcétera. ¿Esos de dónde salen esos datos? Salen de las tablas del NRC del Brasil, las encuentran en porcentajes y acá ya quien me presentó este adelanto, este avance, ya las pasó a forma numérica. Bueno, entonces así hicieron para harina de pescado, para harina de soya, para maíz amarillo, para harina de trigo. Y tengo aquí también la premezcla vitamínico mineral. Entonces, aquí en este punto no me voy a detener mucho, sí voy a hacer el siguiente recorderis, que hace referencia a, aquí en este cuadro de datos, yo le voy a anexar al señor que aquí van los datos máximos, coma, y que cuando encuentre yo la palabra máximos, quiere decir que cuando yo vaya a correr el solver, tengo que buscar la opción igual y menor que. Y cuando voy en el máximos, y si hay unos máximos, van a haber unos mínimos, y que cuando yo vaya a colocar esos datos mínimos en el solver, voy a escoger la opción igual o mayor que. Entonces, voy aquí a entrar alinear ese texto.
General. Aceptar. Eso para esta opción que hace referencia a los máximos y los mínimos de materias primas, ya sea harina de pescado, harina de soya, maíz amarillo, harina de trigo, premezcla, vitamínico y mineral. ¿Quién me dice o me da estos máximos, estos mínimos? Esos me los da los estudios que han realizado los investigadores en diferentes niveles de inclusión de esas materias primas cuando ellos realizan sus experimentos y sacan las conclusiones de cuál fue la dieta más efectiva. Por ejemplo, en harina de pescado, cuando yo reviso las tablas del NRC y las conclusiones que hicieron los investigadores, habla que máximo para la edad inicial en la que estamos formulando, que es de 1 a 7 días, se debe hacer una inclusión de 7% de harina de pescado de la totalidad de la mezcla. Entonces ya tengo ahí un máximo y ahora lo revisamos y lo identificamos dónde está ese dato. Entonces, 7% de inclusión, ese es en valor porcentual. Si yo lo voy a pasar a un valor numérico, sería 7 dividido entre 100, que me daría igual a 0,07. Ese sería, por ejemplo, un máximo. ¿Quién me dio ese máximo? Las conclusiones que han hecho los investigadores y que dicen que ese es el porcentaje que debe ir en esa etapa inicial. De ahí máximo quiere decir que puede ir 1, puede ir 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. De ahí para arriba no recomiendan mayores niveles de esa materia prima y eso se convierte en una restricción. Mínimo, yo considero que mínimo de harina de pescado debe ir un 3%, o sea, puede ir 0, puede ir 1, puede ir 2, puede ir 3. Yo considero que un 3% es un nivel bueno porque nos aporta las cantidades de aminoácidos esenciales que tiene la harina de pescado. 3% lo divido entre 100 y en números me queda 0,03. Ese sería el mínimo. De las otras ya miraremos la harina de soya, harina de maíz y harina de trigo. Ya les indico como, ahí era como para darles un ejemplo de esas restricciones con respecto a los niveles de inclusión de las diferentes materias primas. Ahora vamos a ver cómo se manejan los máximos y los mínimos de los niveles de los totales de estos componentes o de estos nutrientes dentro de una dieta. Entonces, cuando nosotros hicimos la consulta de los requerimientos nutricionales que están aquí arriba y que me dicen que esos pollitos requieren 0, que requieren 22%, o sea, 0,2204, eso es lo mínimo que a esa fase y para los pollitos de 1 a 7 días se requiere que tenga la dieta, que tenga el alimento. Y así sucesivamente, cada uno de sus datos son lo mínimo que debe tener
formulado la dieta nutricional para que cumpla los requerimientos y nuestros animales se desarrollen de una manera sana, de acuerdo a los parámetros o técnicos que tenga el productor para esta línea de producción. Entonces, voy a coger todos estos mínimos, los voy a copiar y los voy a pasar ya ahí donde me dice mínimos. Cogí desde proteína, voy a colocar aquí y estoy pegando ya los mínimos. Ejemplo, en proteína mínimo tiene que tener el 22% en términos porcentuales y en términos numéricos 0,22. Ahora, eso es lo mínimo. Eso quiere decir que puede tener 23, puede tener 24, 25, 26, 30, etcétera. Entonces, como el programa no va a poder diferenciar cuál es el rango, yo desde los conocimientos que se tengan, digo, bueno, mínimo tiene que ser 22 de proteína y máximo tiene que ser un 0,24, o sea, un 24%, porque si no, el programa me va a dar una formulación, no sé, pues con 25, con 26, con lo que a él se le ocurra. Yo le voy a colocar esa restricción y le voy a dar ya ese rango de máximo y de mínimos para la proteína, en este caso que es de la proteína y para llevarlo a ejemplo. Así puede ser con los otros componentes, pero ¿qué sucede? Que cuando al programa le hacemos muchas restricciones, lo forzamos mucho y él no va a poder hacernos los cálculos o por lo menos presentarnos una solución. Entonces, eh, miramos solamente los puntos que son relevantes y sobre esos colocamos nuestros máximos y colocamos nuestros mínimos. Además, le falta aquí a este programa a este avance que me presentaron. Le hace falta lo que es Allá. un micrófono abierto por ahí. Le hace falta aquí lo que es el precio por kilogramo de cada una de esas materias primas. Entonces, el precio por kilogramo, en este caso para harina de pescado, lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo acá. Lo había resuelto, lo había trabajado por acá. Está en 5,000 pesos. Aquí está en 5,000 pesos. Ese es el precio que uno puede pagar o puede encontrar por kilogramo de harina de pescado. El precio por harina de soya está en 1,500 pesos. El precio por harina de maíz está en 2,200. Ese creo que es harina de maíz o trigo.
Ese sí, maíz amarillo. $2,200. Y coloquémosle de trigo, no sé, 1,500 o 2,000 pesos. Ahí me dice kilogramo de cada uno de ellos, pero en base parcialmente seca. Base parcialmente seca. En base parcialmente seca. ¿Qué ocurre aquí en la siguiente celda? Que me habla de kilogramo ya de esa materia prima, pero en materia seca. Eso quiere decir que yo ahorita voy a proceder a corregir ese precio. ¿Cómo corrijo ese precio? Si miramos la composición, cuando nos dice que, tengo aquí abajo, cuando nos dice que lógicamente que cada una de estas materias primas tienen un grado de humedad. Aquí estoy en harina de pescado. En base parcialmente seca es 0,87, o sea, el 87%. El otro 13% es humedad. La harina de soya es 0,91, o sea que el otro porcentaje para llegar a 100 es humedad y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo compro en la tienda, compro en el mercado 1 kilo de harina de pescado, no he comprado 1 kilo de materia seca. Lo que he comprado es 870 gramos de harina de pescado y 130 gramos de humedad. Entonces, hago esa corrección y me quedaría el precio el siguiente. ¿A qué va a ser igual el precio ya corregido? Ese precio corregido va a ser igual a lo siguiente. Aquí le coloco yo la fórmula, va a ser igual a el precio que es que me vendieron en el mercado sobre la composición en materia seca de esa materia prima. Sobre ¿qué se me hizo? A ver, voy aquí. Quitar este de aquí. El precio, esto va a ser igual a al precio sobre la concentración de materia seca. Vamos a ver dónde está la concentración de materia seca y está aquí en esta casilla. Le doy Enter para que él me tome la corrección y mire que me da un valor más alto. Eso es
lógico en el procedimiento que los valores en ya pasados a materia seca tengan un valor más alto. Voy a hacer el mismo ejercicio para harina de soya. Entonces, harina de soya, el precio corregido va a ser igual a el precio que pague en el mercado dividido entre la materia seca. Y la materia seca de la soya está aquí en esta casilla y tiene que darme un precio mayor al que yo pagué en el mercado. Yo pagué 1.500 por parcialmente seca y ya me está corrigiendo a kilogramo de materia seca 1.637. Voy a hacer la siguiente corrección. Este va a ser igual a el kilogramo de maíz parcialmente seca dividido entre la materia seca que tiene el maíz. Y la materia seca que tiene el maíz es de 0,88 y aquí le voy a dar Enter para que me tome la corrección y me dio un precio mayor. Voy a hacer lo mismo para trigo. Esto va a ser igual a el valor del trigo que yo pague en el mercado dividido entre la materia seca que tiene ese trigo. La materia seca que tiene el trigo es de 0,87 y me da un valor superior al que yo pagué en el mercado. Total, entonces el total ya, el precio total hace referencia a cómo la mezcla va a tener de los diferentes componentes. Entonces, cada una de estas materias primas pues va a aportar una cantidad y lógicamente que va a afectar parte del precio de la mezcla que yo en total que se encuentre el valor. Entonces, ese valor total va a ser igual a la cantidad de materia seca, está por acá, ya la cantidad de materia seca, que sería, aquí iría la materia seca, en este caso ya va a ir 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Por qué va 1? Porque me dice que en 1 kilogramo de materia seca de harina de pescado hay 54% de proteína. Me dice que en 1 kilogramo de materia seca de harina de pescado tiene 54% de proteína, tiene esta cantidad de lisina, tiene la otra cantidad de metionina, etcétera. Porque me dice que en 1 kilogramo de materia seca hay 45% de proteína y todo su resto de componente y así sucesivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, para premezcla vitamínico-mineral? En 1 kilogramo de premezcla vitamínico-mineral no tengo nada de proteína y el componente sería 0. Y si no tengo nada de proteína, pues no tengo nada de lisina y también sería 0. Y así con el resto de aminoácidos. No tendría nada de energía tampoco y ya me quedó ahí
quieto porque tengo que consultar y debo tener los aportes que hace esa premezcla vitamínico y mineral en estos minerales: calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio. Bueno, estábamos corrigiendo el precio y también mínimo las premezclas vitamínico mineral en este caso, al estilo de las sales mineralizadas. Si ustedes miran los bultos de sales mineralizadas, allí quien fabrica el producto le coloca un máximo de humedad, que usualmente está por entre el 12 y el 30 y el 13%. ¿Por qué? Porque los minerales, y en especialmente las sales, que tienen un buen componente de cloruro de sodio, la que conocemos comúnmente como la sal, pues tienen una gran afinidad y tienen una gran empatía por el agua. De tal manera que colocarle aquí que la materia seca de una premezcla vitamínico-mineral puede estar alrededor de 0,9%, o sea, 90% de materia seca y 10% de humedad. Es aceptable, es entendible ese valor. Entonces, y el precio de esas premezclas, para este caso y para el ejercicio, lo vamos a colocar creo que en un precio de 5,000 pesos. Para que de una vez vayamos. Aquí lo voy a colocar en 5,000. Si después es el caso y no es así ese precio o está muy elevado, elevadísimo, entonces lo corregimos. Pero para hacer la corrección de precio pagado en el mercado a precio de lo que equivale en materia seca, el siguiente ejercicio sería que esto es igual a el precio que yo pague en el mercado dividido entre la materia seca que tiene esa materia prima, y la materia seca que tiene esa materia prima, aquí está, de 0,9, y lógicamente que el precio debe haberse incrementado. Mire que ahí se incrementó y listo. Entonces estábamos por hacer la siguiente corrección o estimación, o por tener en cuenta lo que cómo va a participar cada una de estas materias primas en el precio total. Entonces, el precio de participación de la harina de pescado va a ser igual al precio corregido que yo encontré en materia seca por la materia seca. Bueno, entonces, para hacerlo más al derecho, va a ser igual a la casilla de materia seca. Miren, acá está la casilla de materia seca, en este caso ya es la unidad. Esa unidad multiplicada por el precio que yo corregí de harina de pescado. Tiene que darme el mismo valor porque lo estoy multiplicando por 1. Entonces aquí va a ser igual. Voy nuevamente a la materia seca de harina de soya. Y está la materia seca, sí, la materia seca de soya
por el precio que yo corregí. En el siguiente va a ser igual a... Algo coloqué. Ya me dañé la fórmula y nuevamente la hago. Entonces, esto va a ser igual a la materia seca que va a ir en la fórmula de la soya por el precio corregido y tiene que darme el mismo valor. Este otro va a ser igual a la materia seca que va a ser incluida en la fórmula y esto va a ser multiplicado por el precio corregido de la harina de maíz. Y el precio tiene que ser idéntico. Lo mismo pasa por acá. Esto va a ser igual a la materia seca, ¿sí? Que se incluye en la fórmula. Me fui a la materia prima como tal. Esto va a ser igual a la materia seca de trigo multiplicado por el precio que corregí y el otro va a ser igual a la materia seca que va a ir incluida en la fórmula por el precio que corregí de la premezcla. Bueno, ahí hemos completado el cuadro de datos con que nos presentó este avance, quien nos presentó este avance, ya le hemos hecho esa corrección. Bueno, ahora sí. Dijimos que será ya una de las actividades, presentar el cuadro de avances y cómo elaboramos el cuadro de fórmulas. El cuadro de fórmulas que está aquí, lo voy a replicar este de acá. Voy a hacer lo siguiente, cuadro de datos. Lo voy a copiar todo. Cuadro de datos. Aquí lo voy a copiar. Y me voy al último y voy a hacerlo acá aparte. Pues sencillamente voy a borrar todos estos datos. Voy a borrar los datos
Y ahora sí los voy a pasar a fórmulas. ¿Cómo era la fórmula para saber la participación e inclusión de la proteína? A la materia seca, esta proteína de aquí va a ser igual a, esta va a ser igual a la materia seca esta de aquí va a ser igual, la proteína va a ser igual a la materia seca multiplicada por la concentración de proteína que tiene en materia seca la harina de pescado. Y eso me da que la harina de pescado en el cuadro de datos tiene este cantidad o porcentaje de proteína. Le doy Enter, tiene que darme el mismo valor, solamente que esta vez ya tiene fórmula. Para el resto de materias primas, sencillamente me hago aquí a la esquina de la celda y arrastro. Profe, ¿Sí? profe, qué pena. Lo que pasa es que no le estoy entendiendo muy bien lo de la tabla. Ok. Eh, lo que estamos sacando es el precio de cada producto o es que estoy como confundido en eso. Esa parte no la entiendo muy bien. Listo. O sea, lo que estamos en el momento ya es elaborando el cuadro de fórmulas, ¿no? O sea, lo de precio de cada producto, voy a regresar a ese punto. Es lo siguiente, lo que estuve haciendo ahora rato. ¿Por qué estuve trabajando en el precio de cada producto? Porque usted hasta esta parte de qué es la composición de las o los nutrientes que tiene cada una de las materias primas, las encuentra en las tablas del NRC. Pero lo que ya es a esta parte que son precios, ya son precios del mercado, ¿no? Son precios del mercado. Esos ya no los consulta, sino que los tiene que tener, los tiene que estimar y de acuerdo al mercado. Entonces, ¿qué me vale a mí 5,000 pesos? 5,000 pesos sencillamente es colocar en esta primera casilla de kilogramos en base parcialmente seca de cada una de las materias primas. Este 5,000 hace referencia a la harina de pescado, este 1,500 hace referencia a harina de soya, este 2,200 hace referencia a harina de maíz, este 1,500 hace referencia a harina de trigo y estos 5,000 hace referencia a premezcla vitamínico mineral, lo que vale 1 kilo, pero yo lo que hago es la siguiente observación, que este kilo que yo compro en el mercado no lo estoy comprando en materia seca, lo estoy comprando en base parcialmente seca. ¿Por qué? Porque en la consulta que se hace de las materias primas me aclara lo siguiente, me aclara lo siguiente. Me aclara lo siguiente. Base parcialmente seca de la harina de pescado. Me dice que la harina de pescado tiene solamente 0,87 de materia seca y lógicamente el resto es humedad o agua.
que la harina de soya tiene 91% de materia seca y que el resto, para llegar al 100, es agua. Y así sucesivamente, que la harina de maíz amarillo es 88% de materia seca y el otro 12% es agua, y así con el trigo y con la premezcla vitamínico-mineral. Entonces, yo vine a tomar estos datos para hacer la siguiente corrección. Bueno, voy a apelar a mi memoria y voy a llevarme este datico del 87% de harina de pescado. Lo voy a hacer aquí abajo. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que a mí me costó 0,87, o sea, 870 gramos de harina de pescado. A mí me costaron 5,000 pesos. Pero como a mí la formulación no me permite, no debo trabajarla en base parcialmente seca. Esta es una base parcialmente seca. Este precio es base parcialmente seca, o sea que el resto es humedad. Entonces, la formulación me dice que debo trabajar en materia seca. Entonces, yo lo que quiero saber es que si 0,87 kilogramos de harina de pescado me costaron 5,000 pesos, yo quiero saber que 1 kilogramo de harina de pescado, 1 kilogramo de harina de pescado, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta ya ese precio corregido? Entonces aquí sencillamente es hacer la famosa regla de 3. X va a ser igual a lo siguiente, a multiplicar, aquí me cogió aquí voy a quitar de la fórmula. X va a ser igual, vamos acá, toma la celda, X va a ser igual, ahora aquí estás, a lo siguiente, vuelve y juega. No tuve la precaución de... Bueno, lo voy a dejar indicado ahí. Ustedes ya lo van a... Entonces, este X va a ser igual a 1 kilogramo de harina de pescado que lo multiplicamos así en cruz por 500. Esto es en pesos, estos son pesos, por 500 pesos. Aquí también lo voy a colocar por pesos. 500 no, 5,000. Por 5,000. Y todo esto dividido entre, todo esto va a estar dividido entre bueno, aquí voy a entrenarme más en manejar bueno,
Todo esto dividido entre 0,87 kilogramos de harina de pescado. De tal manera que haciendo las respectivas operaciones me va a dar igual a dividir tiene que darme igual a dividir 5,000 sobre 0,87, que es precisamente lo que pasa ya en el ejercicio del desarrollo de lo que son las unidades kilogramos de harina de pescado con kilogramo de harina de pescado se van y me queda 5,000 entre el 5,000 pesos entre 0,87 y ese valor es el que me da acá arriba. El que me da acá arriba cuando completábamos la tabla que se presentó. El precio aquí corregido. Este 5,000 pues va a ser 5,739 pesos. Y así para cada uno de los otros ingredientes. Ahí está, ahí había quedado y luego salté a hacer ya el resto. Entonces, quiero ver si quedó claro ese punto cuando hago la corrección de la materia prima que está en base parcialmente seca y que tiene un precio en el mercado, a la corrección que hago ya de la materia prima en materia totalmente seca, en materia seca y a precio corregido. Entonces, para la siguiente corrección sería 1,500 pesos que cuesta la harina de soya sobre la materia seca de la harina de soya, que es 0,9163. Entonces ya diríamos que en base parcialmente seca ya sería 0,9163 63 kilogramos de harina de soya. Ya no voy con 5,000, sino con 1,500 pesos. Me vale 1,500 pesos, pero como yo no quiero 0,9163 kilogramos de harina de soya, sino que quiero 1 kilogramo de harina de soya, ¿a cuánto me equivale? Entonces, X va a ser igual a 1 kilogramo de harina de soya por, ya le quitamos el 5,000 y dejamos 1,500 sobre la materia seca. Ya la materia seca no es con respecto a la harina de pescado, sino con respecto a la torta de soya, 0,9163 kilogramos de materia seca de harina de soya. Haciendo las respectivas divisiones, me quedaría que esto va a ser igual a 1,500 sobre 0,91. Y ese es el valor que me da acá arriba, que es el 1,500, pero por encima de, ya no son 1,500, sino que ya es 1,637 pesos.
Esa es materia prima. Sí mejoró la comprensión, sí me hice entender mejor. Sí, profe, ya un poco. Bueno, listo. Sí, es como, pues yo les digo lo siguiente, quizá pues están un poco callados y silenciosos porque hay que revisar bien el video anterior. Este es complemento y es la secuencia de ese anterior video. Aquí ya estoy yo trabajando más detalles, prácticamente ya son los últimos detalles para proceder al cuadro de fórmulas. Por eso yo ya estaba empezando a trabajar el cuadro de fórmulas. Entonces, en el cuadro de fórmulas que estaba trabajando, yo ya había hecho el siguiente ejercicio, que era copiar este cuadro de datos, copiarlo. Bueno, aquí no. Copiar este cuadro de datos, voy a copiar desde acá. Y llevármelo a otro. Copio este cuadro de datos y me lo llevo a la parte final. Acá lo voy a trabajar. ¿Qué pasa con este cuadro de datos? Que le voy a borrar precisamente los datos. Se los voy a vaciar los datos. Estos son los que voy a vaciar. Y le doy suprimir y le vacié todos los datos. Ahora voy a sencillamente a pasar la fórmula de cálculo de proteína para la harina de pescado. Aquí tengo ya la materia seca y aquí en esta casilla voy a pasar con fórmula cuál es el componente o la cantidad de proteína que tiene este 1, que es 1 kilogramo de harina de pescado. Entonces, ¿a qué es igual? Eso es igual a la materia seca, que es 1 kilogramo, por la concentración. Por la concentración. ¿Cuál es la concentración de la proteína? Me voy arriba a los datos como tal porque los borré abajo y me dice que aquí está la concentración de proteína. Me dice que en 1 kilogramo de materia seca de harina de pescado hay 0,544 de proteína. Entonces, y aquí le doy Enter y el valor tiene que ser el mismo valor, solo que ya coloqué la fórmula. Para los demás componentes, lo que hago ahora sí es arrastrar la fórmula. Y ahí ya me ha dicho cuánta proteína tiene la harina de soya, cuánta proteína tiene la harina de maíz amarillo, cuánta tiene la harina de trigo, y mire que es consecuente cuánto tiene la premezcla vitamínico y mineral. ¿Se acuerda que la premezcla vitamínico y mineral, ella solamente nos aporta minerales
Y lógicamente tiene que aportarnos 0 proteína y 0 el resto de componentes hasta que lleguemos a minerales. Voy a pasar la fórmula de la concentración de lisina. Entonces, la concentración de lisina va a ser igual a lo que incluya dentro de la mezcla en harina de pescado en materia seca, ahí ya, por su concentración, según el cuadro de fórmulas, por la concentración de lisina en la proteína de la harina de pescado. ¿Y ese dónde está? En los datos que yo consulté y llené en las tablas del en las tablas de qué es de composición de nutricionales del NRC del Brasil. Allí le doy enter y ya me pasó la concentración de lisina en harina de pescado, que tiene que ser la misma de los datos porque todo lo estoy multiplicando por 1. Mire, es el mismo valor. Ahora, para el resto de materias primas, ¿qué es lo que yo hago? Sencillamente me hago aquí a la esquina de la celda que me dé esa crucecita negra y arrastro la fórmula y ya tengo todo hecho. Y así para la metionina y así para el resto de componentes. Entonces, el resto de componentes. Vuelve y juega. Voy a dejarles este resto de cuadritos de tarea para que ustedes lo hagan el mismo ejercicio. Sencillamente lo que tienen es que hacer el primer casilla y luego lo arrastran hacia abajo y ya les da todas las casillas. Entonces, bueno, entonces voy a, yo sé que ustedes lo van a hacer porque completar ese resto de que es de fórmulas. Aquí se me vaya toda la tarde. Bueno, entonces ya tenemos aquí las fórmulas. Voy por las restricciones, máximos y mínimos. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla para indicarles dónde están las restricciones. Vamos a mirar. Me voy a ir a las tablas voy a compartirle las tablas de el NRC, compartir. Bueno, entonces me voy al índice, a el índice de las tablas del NRC y en las tablas del NRC en el índice, en el capítulo 1 me dice que en la
página 17 tengo la composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos y minerales. Entonces, arranco para la página 17. Estoy por allá en la página 17 y empieza con sus diferentes composiciones, todo lo que es tabla 1 y sobre restricciones están en las tablas 16. Voy a correr un poquito, tabla 5, tabla 10. Ah, tabla 14, tabla 17. Aquí tengo la tabla 16. Voy a darle un poquito de... Mire que la tabla 16 me dice, tabla 16, nivel práctico y máximo de inclusión de los alimentos en las raciones de pollos de engorde y de gallinas ponedoras, porcentaje en la ración. Ahí menciona el alimento y entre el alimento tenemos el maíz. Uno de nuestros componentes es el maíz. Aquí está pollos de engorde en el inicio y pollos de engorde en el crecimiento. PR me dice que PR es nivel práctico y max, máximo. Entonces me dice así, que el maíz máximo en pollos de engorde en el inicio debe estar incluido en la dieta en un 65%. Entonces ese dato yo ya me lo guardo porque lo voy a ir a colocar allá en los máximos y los mínimos. En este caso serían máximos y mínimos de las materias primas. Maíz. Mire, aquí está harina de pescado. Harina de pescado me dice lo siguiente, que máximo en pollos de engorde en el inicial debe tener 7%, máximo. De ahí que puede ser 6, 5, 4, y yo considero que por lo importante que es la harina de pescado en su composición de calidad de aminoácidos, lo mínimo debe ser un 3%. Entonces, de un 3, aquí sería el nivel práctico que ellos dicen, o sea, lo que en las dietas vienen adicionando quienes formulan y elaboran estos concentrados, es estarle colocando siempre como nivel práctico 3% de la mezcla del concentrado que sea harina de pescado. Puede aumentar más, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, hasta 7. Entonces, lo máximo serían 7. Y tengo acá sobre trigo como tal. Aquí lo tengo el trigo. Del trigo manifiestan que máximo, esta columna de aquí, los máximos, tiene que ser 20, que en el nivel práctico están incluyendo siempre el 12, pero si es 15, si es 16, si es 17, si es hasta 20, es lo máximo que puede ir de trigo en una ración, en una dieta. Antes de que se me olvide, esto no quiere decir, esto es de acuerdo a las investigaciones de estos trabajos. Hay en otros organismos, por ejemplo los de España,
que al trigo no le colocan ninguna restricción. Solamente he mirado restricciones en la harina de pescado, pero ya lo que es harina de soya lo colocan en inclusión libre, el trigo también lo colocan en inclusión libre y el maíz también lo colocan en inclusión libre. Como estamos trabajando con estas tablas, pues tenemos que mirar este, este componente, estas restricciones y para el ejercicio también. Entonces ya tengo los niveles máximos de mm, harina de pescado, los niveles máximos de maíz, los niveles máximos de soya y los niveles máximos de trigo. De ahí salen esos niveles máximos. Ese sería uno. Los precios salen normal, precio de mercado. Si uno quiere precios internacionales, pues sencillamente acude a bolsa de valores, a la bolsa mercantil, y ahí están los diferentes precios para las diferentes materias primas, de acuerdo a cómo se haya comportado en el día. Voy a volver a, bueno, si ustedes requieren alguna otra explicación de esta tabla y su manejo, es el momento de hacerlo porque pues estamos con este documento. Les voy a aclarar de dónde salían esas materias secas. Voy a buscar acá. Materia seca, aquí están, bueno, aquí estoy en materias primas, arroz, voy a buscar una materia prima de la que estamos trabajando y allí miramos el dato de la materia seca. Bueno, aquí estoy ya en maíz. Aquí encontré el maíz. Un poquito grande aquí esto. Y mire que dice tabla 1, composición química y valores energéticos de los alimentos para aves y cerdos. Y tengo aquí la materia seca, 87,11, que es el valor que yo estoy manejando allá en el valor que estoy manejando allá en el cuadro de Excel. Acá tengo esto solo únicamente maíz. Aquí tengo la harina de pescado de diferentes composiciones. Yo escogí harina de pescado del 61% de 54, de 61% de proteína. La materia seca está entre 91 y 63, o sea que el resto es agua. Y la harina de soya, aquí está la soya el 45% de proteína y la materia seca del 88,59. Y me faltaría el trigo, y el trigo aquí está con su materia seca del 87,77%. Eso sería como para complementar hasta ahí esta explicación. Bueno, voy a dejar de compartir
y voy a terminar ahí la grabación y damos paso a las preguntas e inquietudes que